Bueno, entonces, como les venía comentando, la sesión de hoy la vamos a dedicar completamente al muestreador de Gibbs. El muestreador de Gibbs, en términos muy concretos, es un algoritmo, em, es un método basado en simulación que me permite a mí explorar la distribución posterior de los parámetros, incluso cuando la distribución posterior no tiene una forma cerrada conocida. Hasta ahora, en los modelos que hemos venido trabajando en el beta binomial, en el gamma Poisson, en el gamma inversa normal normal, la distribución posterior tiene una forma conocida, tiene una forma de la que nosotros podemos simular fácilmente muestras independientes, pero eso no sucede siempre. No siempre la distribución posterior tiene una forma conocida de la que yo pueda extraer muestras de manera independiente, fácil, para hacer los cálculos posteriores, para hacer la inferencia posterior. Por eso es que es muy importante tener un método computacional que me permita a mí explorar directamente la distribución posterior cuando no es posible extraer muestras independientes. Eso es lo que sucede en casi todas las situaciones. Tengo una distribución posterior asociada con 100, 1000, 10.000 parámetros, o sea, masivamente multidimensional. Entonces, obtener formas cerradas así bonitas como antes, como tener el conjugamiento, no es posible. Entonces, vamos a aprender un método que me permite a mí explorar esa distribución posterior. Ahora, esto del muestreador de Gibbs y todos los métodos de simulación que vamos a ver basados en cadenas de Markov, eh, nosotros los vamos a aplicar en el contexto de distribuciones posteriores, pero no quiere decir que estos métodos de simulación estén restringidos únicamente a estadística bayesiana o algo así. No, esto sirve para explorar cualquier distribución probabilística. Nosotros lo vamos a hacer en el contexto de la estadística bayesiana, en el contexto de la distribución posterior, pero esto aplica en cualquier escenario. Entonces la motivación que vamos a, con el modelo con el que vamos a arrancar, el caso que nos va a servir como punto de partida, es un caso sencillo nuevamente con dos parámetros eh, en el, en el contexto del modelo normal. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Número uno, porque tiene dos parámetros. Entonces, es un caso perfecto para ilustrar cómo funciona el algoritmo. Eh, ¿El muestreador de Gibbs únicamente me sirve para dos parámetros? No, de hecho funciona teóricamente para 100, 1000, 1.000.000 de parámetros. Obviamente, entre más parámetros, pues más trabajo le cuesta al algoritmo encontrar la distribución, pero esto aplica en cualquier escenario. Número dos, como acabamos de estudiar el modelo normal, usted ya lo tiene fresquito, entonces, pues este es un ejemplo perfecto para que usted vea otras alternativas diferentes al conjugamiento con el que trabajamos la vez pasada. Eh, um, y el tercer, la tercera razón por la cual me gusta mucho este ejemplo es porque el modelo normal es un modelo muy popular y usted lo va a ver en regresión, en métodos de clustering, en, bueno, en los modelos jerárquicos. Entonces, como que aparece todo el tiempo, así que el modelo normal es como un buen punto de partida para estudiar estos algoritmos. Entonces, nosotros la clase pasada, bueno, de hecho las dos clases pasadas, trabajamos el modelo normal conjugado, es decir, la posterior era conocida. ¿Cuál era la posterior? Gamma inversa normal. En este caso, vamos a trabajar con un caso semiconjugado. ¿Qué quiere decir semiconjugado? Quiere decir que la posterior no es conocida, porque si no sería conjugado, pero las distribuciones condicionales completas sí lo son. Eso permite
aplicar el muestreador de Gibbs de una forma directa, de una forma inmediata. ¿Qué pasa, Juan Camilo, cuando las distribuciones condicionales completas, que igual las vamos a derivar hoy otra vez, no son conocidas? ¿Qué se utiliza ahí? Pues nuevamente uno puede utilizar el muestreador de Gibbs, pero tiene que utilizar pasos específicos con algoritmos un poquito más elaborados como Metropolis Hastings, por ejemplo, o Monte Carlo Hamiltoniano. Pero lo vamos a hacer en unas cuantas clases, pero vamos a arrancar con el caso más sencillo, que es cuando las distribuciones condicionales completas son conocidas. Entonces, en este caso, semiconjugado, es decir, la posterior no es gamma inversa normal. No, 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 no. Ese es el caso conjugado. Vamos a trabajar en un caso donde la previa es una previa donde los parámetros, tanto la media como la varianza, si usted lo quiere parametrizar en términos de la precisión, también lo puede hacer. Recuerde que la precisión que dijimos la podíamos denotar con phi es 1 sobre sigma cuadrado. Es una previa donde usted expresa su estado de información de manera independiente. En el caso anterior, ese no era la situación. ¿Qué estábamos diciendo en el caso anterior? Permítame, se lo recuerdo aquí. En el caso conjugado, aquí se lo escribo en el tablero simplemente para que lo recuerde y podamos contrastarlo. En el caso, en el caso conjugado, ¿cómo nosotros especificamos la previa? Lo que hicimos en la previa fue coger nuestro estado de conocimiento conjunto acerca de la media y de la varianza, la expresábamos como eh, una distribución de la media dado el valor de la varianza por eh, nuestro estado de conocimiento acerca de la varianza. Es como una factorización, digamos, típica de, de estos parámetros que me permite a mí obtener conjugamiento. Y a esta primera distribución le poníamos una distribución normal y a esta segunda distribución le poníamos una distribución gamma inversa. Pero entonces, si usted se da cuenta, la distribución normal depende de la varianza. Su estado de conocimiento acerca de la media depende de cómo usted especifique la varianza. O sea que, de alguna manera, esta especificación previa es un poco rígida porque lo que usted conciba acerca de teta a priori depende de la variabilidad. Eh, La ventaja de hacerlo así, la ventaja de tener esta factorización es que la posterior me daba exactamente con la misma forma. Por eso es que nos tomábamos el trabajo de ir con esta opción. ¿Por qué? Porque si yo trabajaba con esta formulación, la posterior me volvería a quedar normal, gamma inversa, igualito. Listo. Ahora, en esta situación, en este modelo, lo que vamos a hacer es romper esa dependencia y a priori vamos a formular nuestro estado de conocimiento acerca de la media y de la varianza de manera independiente. Es decir, mi formulación acerca de teta no depende de mi formulación previa acerca de la varianza. Listo. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Perdón. Vamos a arrancar por ahí. Perdón, que se me movió aquí el script. Primero, la verosimilitud, el modelo, la distribución muestral, no cambia, no cambia. Vamos a seguir trabajando con la distribución normal. Vamos a seguir trabajando con la distribución normal. Es decir, las observaciones objeto de estudio, la variable que yo voy a estudiar va a ser una variable cuantitativa
para la cual yo voy a asumir un modelo normal, y esa variable cuantitativa depende de una media y depende de una variabilidad. O sea, condicional en teta y condicional en la varianza, las observaciones son independientes, idénticamente distribuidas, eh, con media teta y varianza sigma cuadrado. Eso se puede justificar fácilmente vía teorema de De Feneti, como que es el mismo proceso que hemos venido haciendo desde el principio, solo que ahora va a ser una distribución normal. O sea que la verosimilitud, o sea, como que todas esas fórmulas que nosotros hicimos antes se mantienen, o sea, como que eso no cambia para nada. De ahí no hay nada nuevo, pues. Como que no tenemos ninguna modificación importante en ese sentido. La previa es la que yo le digo cambió. Ya ahora a priori tanto teta como sigma cuadrado son independientes. O sea que a teta voy a seguir poniéndole una distribución normal, pero si usted se fija, mire que esta distribución normal no depende de sigma cuadrado. Depende de un par de hiperparámetros, es decir, de dos cantidades fijas conocidas que las elige el analista, mu sub 0 y tau cuadrado 0. Pero mire entonces que la variabilidad previa de teta no depende de sigma cuadrado. En el modelo conjugado sí dependía. Si usted recuerda, aquí en lugar de tau cuadrado aparecía algo así como sigma cuadrado sobre kappa cuadrado. Lo que quería decir que a priori la media tenía una variabilidad que dependía de la varianza que modelaba yo con una distribución gamma inversa. En este caso no. Simplemente son dos hiperparámetros. Y sigma cuadrado sigue igualito, con la misma distribución gamma inversa de antes, igualita, esa sí no cambia. O sea, la gran modificación es que en la previa, los parámetros son independientes. Al hacer esto, entonces primero, vamos a continuar con la misma cantidad de hiperparámetros, 4 hiperparámetros. Los dos hiperparámetros de la media y los dos hiperparámetros de la varianza. No se dé mala vida con los hiperparámetros de la gama inversa. Me explico. Esta parametrización, como yo le decía las clases pasadas, por ejemplo, en el parámetro de forma de la gama inversa, aparece nu sub 0 sobre 2. Pero eso es para que las fórmulas al final queden bonitas en la distribución condicional completa. Si usted aquí quiere poner, no sé, a sub 0, hágale, perfecto. Y si aquí en lugar de poner nu sub 0, sigma cuadrado sub 0 sobre 2, póngale b sub 0. La verdad es que yo lo hago así casi siempre, pues para no estar escribiendo tanto. La razón fundamental por la cual uno pone esta parametrización con estos hiperparámetros así es para que al final todo quede, digamos, aritméticamente lindo, pero no hay ninguna otra razón adicional. Y pues que la interpretación de los hiperparámetros cuando se hace así con el nu y con el sigma cuadrado sub 0 es más fácil de hacer que cuando se hace con a sub 0 y b sub 0 directamente. Ahora, esta previa, y esta es como una de las cosas clave en este punto, es como una de las cosas más importantes de la clase de hoy. Si usted sacara la posterior, que vamos a hacerla ahorita paso a paso nuevamente, cuando hagamos la posterior no me va a dar cerrada. O sea, no me va a dar gamma inversa normal como antes. No va a suceder así. O sea, no voy a poder simular directamente de esa distribución con muestras independientes porque no va a tener una forma conocida. Ese es el gran punto de esto. Y eso es lo que va a suceder la mayoría de las ocasiones. Usted va a tener posteriores que no tienen una forma conocida, que usted no sabe si es normal, que si es gamma inversa, que si es una combinación de las dos, que usted no va a tener ni idea, sobre todo cuando tenga muchos parámetros. Entonces, vamos a arrancar por ahí, por la posterior. Yo creo que ese es el punto de arranque más importante para poder entender el asunto. Entonces, me voy a tomar el trabajo, me excuso con las personas que estén muy familiarizados con el álgebra de esto,
me voy a tomar todo el trabajo de, me voy a tomar todo el trabajo de hacer el álgebra paso a paso para que todos estemos en la misma página. Si usted de alguna manera está muy familiarizado con esto, va a tener un poquito de paciencia porque pues quisiera hacerlo así muy lento para que todos estemos en la misma página bien orientados. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería el modelo? El modelo con el que vamos a trabajar, pues es el mismo que tenemos en las diapositivas, pues lo voy a volver a escribir, simplemente lo hago para que cuando hagamos las fórmulas todos estemos en la misma página. Entonces, las observaciones que estoy estudiando, que pueden ser, que en nuestro caso de estudio pasado eran las longitudes de las alas de los mosquitos, pero pues puede ser cualquier variable que usted quiera, dado la media y dado la varianza, tienen distribución independiente idénticamente distribuida normal, eh, sigma cuadrado, teta sigma cuadrado. Pilas, condicionalmente son independientes. Dado teta y dado sigma cuadrado son independientes, pero eso no quiere decir que las observaciones como tal sean independientes, ¿no? Esto es una de las cosas que yo les decía al principio de la clase y es, el teorema de De Feneti garantiza que condicional en los parámetros, usted tenga independencia, pero sin condicional en los parámetros, o sea, con las Y's puras, pues, no son necesariamente independientes. Bueno, y tenemos además que la siguiente jerarquía del modelo, usted tiene que una previa normal para teta, usted tiene una previa normal para teta, o sea, aquí puedo poner mu 0, tau cuadrado 0, y tiene una distribución gamma inversa para la varianza. Entonces aquí voy a poner nuevamente, igual que están las diapositivas, gamma inversa, nu sub 0 sobre 2, y nu sub 0 sigma cuadrado sobre 2. Perdón. Listo. Ahora, eh, lo que yo le venía diciendo hace un segundo era que si usted le da, digamos, pereza escribir todo esto así, escriba, en lugar de esto, escriba, por ejemplo, a sub 0. Y en lugar de escribir todo esto, todo este segundo término, el parámetro de razón, bueno, de escala debería ser en este caso, póngale b sub 0. Así usted como que está tranquilo, ¿sí? No sé, es como eh, si en lugar de tau cuadrado sub 0, usted le diera pereza escribir el tau cuadrado sub 0, usted escribiera, no sé, gamma sub 0, para no estar escribiendo el cuadrado, pero es lo mismo, pues, es lo mismo. Listo. Entonces, ¿cuál sería? Este es el primer paso siempre. El paso número uno siempre que uno está haciendo estas cosas bayesianas, el primer paso siempre consiste en sacar una versión, así sea no estándar, no normalizada de la distribución posterior. La distribución posterior en este caso, ¿qué forma tendría? La distribución posterior, nuevamente, teorema de Bayes, entonces sería la, la distribución posterior, es una distribución posterior para teta y sigma cuadrado, claro, dado los datos. Recuerde que este es el vector Y. Recuerde que yo pongo, yo pongo como como un moñito ahí abajo de la Y para indicar que este es como el vector que contiene toda la información. Y vía teorema de Bayes, uno puede decir que la posterior es proporcional a nuestro mantra de siempre, escribir la verosimilitud, o sea, me va a quedar la distribución conjunta de la Y, dado teta sigma cuadrado, por la previa, ¿no? Entonces, por la previa, entonces voy a escribir aquí teta, coma, sigma cuadrado. Digamos que aquí no hemos hecho nada, simplemente hemos escrito la parte del numerador del teorema de Bayes y la parte del denominador, que sería la probabilidad total, o sea, el P de Y,
lo estoy sacando como constante porque no depende ni de teta ni de sigma cuadrado, ¿no? O sea, la distribución predictiva a priori, el P de Y, eh, no lo estoy escribiendo porque no depende ni de teta ni de sigma cuadrado, por eso escribo proporcional. Bueno, entonces, ¿a qué me queda igual esto? Esto, bueno, la distribución conjunta marginal ya la trabajamos la vez pasada, pero igual se la escribo completica. Sería igual a la productoria, desde el primer valor en la muestra hasta el último de, como tengo independencia condicional, es que puedo hacer esa productoria, ¿no? Por la independencia condicional de las y dado teta y dado sigma cuadrado. Y estos son normales. O sea que, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, a ver, ¿cómo lo escribimos? Escribámoslo así. 2pi sigma cuadrado a la menos un medio. Esa es como la constante de normalización. Vamos a poder sacar algunas constantes que no dependen de teta y de sigma cuadrado, para que no quede más complicado el asunto, por el exponente por exp de menos un medio, sigma cuadrado, de y sub i menos teta, pues la normal, ¿no? Todo sigma cuadrado. Todo al cuadrado y ya. Por. Bueno, aquí es cuando ya empieza lo nuevo, pues. Lo nuevo es que usted sabe que a priori esta distribución ya usted no la tiene que factorizar así como en el caso conjugado. Ya ahora le va a quedar P de teta por P de sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque son independientes a priori. El estado de información previo de teta no depende del estado de información de sigma cuadrado. O sea que este P de teta sigma cuadrado en realidad es el producto de la previa de teta por el producto de la previa de sigma cuadrado. Entonces, escribamos eso. Entonces, me va a quedar por la normal para teta, sería entonces, bueno, 2pi tau sub 0 al cuadrado, a la menos un medio, todo por el exponente de menos un medio tau cuadrado, un medio de tau cuadrado por teta menos mu sub 0, todo al cuadrado. Recuerde, el tau cuadrado y el mu sub 0 son hiperparámetros, son conocidos. Son conocidos, o sea, el mu sub 0 y el tau cuadrado son cantidades fijas conocidas que define el analista. Por, y ahora falta la gama inversa. Permítanme, para no escribir tanto, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir, bueno, b sub 0 a la perdón, b sub 0 a la beta a la alfa, sobre gamma de alfa, o sea, sobre gamma de a sub 0. Usted ya sabe qué quiere decir el a sub 0, solamente que lo voy a escribir así para no estar escribiendo tanto. Por sigma cuadrado a la a sub 0 menos, no, a la, ahora se me olvidó la gama inversa, a la menos a sub 0 más 1, y todo por el exponente. Entonces lo voy a escribir así, no creo que no me va a caber, pero lo voy a escribir así, e de menos b sub 0 sobre sigma cuadrado. Con el tiempo usted se va a terminar aprendiendo las densidades de memoria. No es que usted se las tenga que aprender, pero pues bueno. Entonces ahora, ¿qué es constante? Lo que es constante lo voy a sacar como proporcional, como constante de proporcionalidad normalizadora, y el resto lo dejo. Entonces me va a quedar, bueno, permítame lo escribo, en esta primera productoria, lo que me va a quedar sería sigma cuadrado a la menos n medios. El 2pi, pues ahí se muere, ¿no? Se pasa a la constante, por eso escribo proporcional. Exponente de
Y bueno, esta partecita ya la habíamos trabajado la clase pasada, así que simplemente me va a quedar la sumatoria, ¿no? Listo. Menos teta todo al cuadrado y se acabó. Listo. Esa es la verosimilitud. Me deshice de las constantes. Recuerde que esto es función de teta y de sigma cuadrado. Por. Bueno, en los siguientes dos términos. 2pi constante, tau cuadrado, sub 0 constante. Entonces, del otro término únicamente me va a quedar este, exponente de menos un medio, tau cuadrado sub 0, de teta menos mu sub 0, todo al cuadrado. Muy bien. Por lo mismo aquí, ¿no? A sub 0 constante, gamma de alfa, de gamma de A sub 0 constante, B sub 0 constante. Entonces lo único que me queda sería el sigma cuadrado a la menos A sub 0 más 1. Y el exponente de, bueno, exp o e a la menos beta sub 0 sigma cuadrado. Bueno, todo este poquito de álgebra, para todo este poquito de álgebra, para decirle que la posterior, es decir, la forma funcional, mi estado de conocimiento actualizado, dado los datos tanto de teta como de sigma cuadrado, se puede expresar con toda esta expresión, digamos, larga, entre comillas, que usted ve ahí. Pues ya con el tiempo, esto uno lo puede, digamos, asociar y escribir de una manera un poquito más bonita, pero mi punto es que, a diferencia de la clase pasada, a diferencia de todas las clases pasadas, pues, esto no corresponde a ningún kernel conocido. Es decir, toda esta expresión no tiene como ninguna forma conocida, que yo diga, eso es una normal gamma inversa o eso es una normal multivariada o eso es... No, no hay ningún modelo probabilístico conocido estándar en dos dimensiones que corresponda con toda esta expresión. Y así existe, y alguien me puede decir, y así si existiera, si por ejemplo, me voy a inventar, esto fuera una T bidimensional, eh, lo cual es falso, pero bueno. Fíjense que la expresión es difícil, digamos, manipularla o, digamos, trabajarla para que uno se diera cuenta de ese kernel, pues. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer inferencia posterior, pues bueno, yo tengo aquí mi posterior sin normalizar, pues porque las constantes las saqué. Entonces, ¿cómo hago yo? Entonces, la pregunta, lo que queremos hacer en este momento es, ¿cómo hago yo para obtener muestras de la distribución posterior con el fin de hacer la inferencia? Ese es el objetivo de todo esto. Obtener muestras de la distribución posterior. Entonces, este es el gran objetivo, el gran objetivo de todo esto, es obtener muestras de la distribución posterior, o sea, de P de teta sigma cuadrado dado Y, con el fin de hacer inferencia. De hacer inferencia. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿para qué? ¿Para qué quiero las muestras? Es decir, yo a mano no podría empezar a hacer las integrales, empezar a hacer las estimaciones puntuales y eso. Claro, si usted quiere darse, si usted quiere darse la pela de a mano ponerse a hacer las integrales y eso, claro, podría. Y en cuyo caso, pues obtener las muestras no tendría gracia. Esa es una alternativa. Sucede que en este caso, con dos dimensiones, ponerse a hacer integrales bidimensionales, pues bueno, uno si es lo suficientemente valiente lo podría hacer.
O podría utilizar un lenguaje de computación simbólica como el SciPy o como Wolfram o como, bueno, eh, tantos lenguajes que hacen computación simbólica hoy en día que uno podría, pero cuando yo tenga 100 parámetros, por ejemplo, y ese caso lo vamos a hacer en un par de semanas, hacer eso a mano es imposible. O muy difícil. Entonces lo que uno hace es obtener muestras de la posterior, así como hicimos la clase pasada. Pilas. Esto no me canso de repetirlo porque es muy importante. Estas muestras no son muestras, no son datos. O sea, estas muestras no son yes. Estas muestras son em, valores de la distribución posterior, es decir, son valores de teta y de sigma cuadrado de la posterior. O sea, esto no es información adicional, esto no es data adicional, no. Son valores de la posterior que me permiten a mí hacer los cálculos de manera aproximada. Ahora, si yo obtengo muestras de esa distribución posterior, pues ya lo tengo todo. Porque entonces ya usted sabe qué tiene que hacer, ¿no? Si quiere una distribución, si quiere una estimación puntual, ¿qué hace? Ah, pues le saca el promedio de esas muestras. Si quiere un cálculo de una probabilidad, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues mire qué proporción de esas muestras son mayores o menores a lo que usted quiera. El intervalo de credibilidad, ¿cómo lo hace? Con los cuantiles. O sea, ya lo tiene todo. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí es donde viene, eh, digamos, lo novedoso. Aquí es donde viene lo novedoso del asunto. El muestreador de Gibbs, en inglés, pues usted lo va a ver todo el tiempo, Gibbs Sampler. Es un algoritmo iterativo, es decir, repetidamente tenemos que tomar muestras de la distribución posterior por medio de las distribuciones condicionales completas. Entonces, el muestreador de Gibbs es un algoritmo en el que usted va a tener, primero, es un algoritmo iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted repetidamente, 50.000 veces, 100.000 veces, una cantidad alta de veces, tiene que repetir un proceso. Listo. Número uno eso. Entonces, repetidamente tengo que hacer algo. Perfecto. ¿Qué me permite ese proceso iterativo? Obtener muestras de la distribución posterior. Obtener muestras de la distribución posterior. ¿Por qué es importante las muestras de la distribución posterior? Pues porque con eso es que yo hago inferencia. Punto. Esas muestras, aquí viene una de las primeras cosas más importantes del muestreador de Gibbs. El muestreador de Gibbs produce muestras correlacionadas de la distribución posterior. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de lo que hemos hecho todo el semestre en las 11 sesiones pasadas, las muestras de la posterior que nosotros hemos obtenido son I y D, independientes idénticamente distribuidas de la posterior. El muestreador de Gibbs no. El muestreador de Gibbs no produce muestras independientes, produce muestras correlacionadas. ¿Por qué? Porque lo que hace el muestreador de Gibbs es obtener las muestras de la posterior, obtener las muestras de la distribución que me interesa por medio de las distribuciones condicionales completas. Entonces aquí usted tiene que acordarse que es una distribución condicional completa. Entonces vamos a verlo, digamos, muy paso a paso porque este es el concepto fundamental. Entonces, mire, las condicionales completas en este caso, ¿cuáles son? Entonces voy a ponerle aquí un recuadro. Las condicionales completas, perdón. Entonces voy a ponerle aquí un gran título que sea distribuciones condicionales completas. Estas ya las habíamos trabajado hace un par de clases, pero igual se las vuelvo a mencionar porque si usted no entiende esto, no va a entender nada.
Aquí hay dos distribuciones condicionales completas. La primera condicional completa es la distribución de teta dado sigma cuadrado y y. Es decir, es la distribución de teta que depende de todo lo demás. Esa es la primera distribución condicional completa. Ahorita la derivamos y ahorita sacamos la fórmula y todo eso. ¿Cuál es la otra distribución condicional completa? La otra distribución condicional completa, pues es lo contrario. Es la distribución de sigma cuadrado dado teta y y. Entonces, usted me va a decir, bueno, con esas dos distribuciones condicionales completas, ¿cómo es que voy a explorar la posterior? ¿Por qué? Pues porque es que la posterior es teta y sigma cuadrado dado y. En cambio aquí lo que tengo es teta dado el resto y aparte tengo sigma cuadrado dado el resto. Entonces, es como la intuición detrás de todo esto es como ir, digamos, maximizando, es lo mismo que uno hace cuando maximiza una función por dimensiones. Me explico. La intuición, esto es como no es una demostración ni mucho menos porque eh, la demostración de que por qué el teorema, el muestreador de Gibbs funciona, usted necesita recordar la teoría de cadenas de Markov y necesita recordar el teorema ergódico y qué es la periodicidad eh, y la reversibilidad de una cadena. Entonces, pero la intuición de por qué funciona el muestreador de Gibbs es la siguiente. Mire, suponga que estas son las curvas de nivel de una distribución bivariada en dos parámetros, ¿no? Entonces, digamos, aquí está X y aquí está Y. Si yo quisiera maximizar esta función, si yo quisiera hallar el máximo de esta función, el máximo local, digamos, que ocurre aquí donde tengo el punto rojo, ¿qué se podría hacer? Entonces, una alternativa es darle un algoritmo, digamos, muy popular, que es determinista, no es estocástico como este, sino determinista, es elija un punto de partida en X. Entonces, digamos, por aquí. Este sería como el X sub 0. Dado este valor de X sub 0, entonces mire, dado este valor de X sub 0, yo hago aquí un punto de corte. Entonces alguien me puede decir, bueno, dado este valor de X sub 0, encontremos el máximo de la función en la Y. Entonces, en esta porción, dado ese valor de ese X sub 0, puede que el valor de la Y que maximice en esta región unidimensional, la función sea, digamos, como por acá. Entonces, este sería Y sub 1. Dado este valor de Y sub 1, ¿qué valor maximiza la función? Entonces, puede que el valor que maximice la función sea como por aquí. Este sería X sub 1. Ahora, dado este valor de X sub 1, ¿dónde se maximiza la función? Entonces se maximiza como por acá, en Y sub 2. O sea, como que a partir de pasos unidimensionales, usted va aproximando el máximo global en dos dimensiones. Es algo, este procedimiento que le estoy describiendo con las curvas de nivel es lo que se hace de forma determinista para hallar un máximo local. Pero digamos que la intuición detrás del muestreador de Gibbs es la misma. Entonces, yo quiero extraer muestras de la posterior, pero lo hago condicional en. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Usted necesita dos puntos iniciales. Los voy a llamar así, teta sub, no le voy a poner sub, le voy a poner teta a la 0 entre paréntesis, porque no es que esté elevando a la 0 ni nada de eso, y sigma cuadrado 0, digamos.
O sea, usted necesita dos valores iniciales. Juan Camilo, ¿de dónde salen esos dos valores iniciales? La verdad es que usted puede poner lo que quiera. Obviamente, lo que quiera que haga sentido, ¿no? No le vaya a poner un valor negativo a sigma cuadrada, pues. Entonces, eh, el primer paso consiste en determinar dos valores iniciales para arrancar la cadena, para arrancar el algoritmo. Listo, ese es el primer paso. ¿Qué puede poner usted? Ponga lo que quiera. Si quiere arrancar el teta en 0 y el sigma cuadrado en 1, perfecto. Si quiere arrancar el teta en 5 y el sigma cuadrado en 10, hágale. Lo que yo hago en mis ejercicios profesionales es arrancar el teta. Yo elijo el teta 0 aleatoriamente de la previa. Es decir, este teta 0 yo lo elijo aleatoriamente de la distribución normal μ0 tau cuadrado 0. ¿Por qué? Pues porque el μ0 y el tau cuadrado 0 los conozco, entonces, pues R norm D. Y el sigma cuadrado 0, lo mismo. Como yo conozco el A sub 0 y como conozco el B sub 0, pues lo muestreo de la gama inversa, o sea, 1 sobre R gamma. Pero si usted quiere dárselos a mano, hágale, no hay ningún lío. Se garantiza que sin importar el punto de partida, usted va a converger o sea, usted va a terminar convergiendo a la distribución posterior. Listo. Segundo paso. ¿Qué hace uno? El siguiente valor de teta, usted lo va a extraer, lo va a muestrear aleatoriamente de la distribución condicional de teta, dado el valor que usted tenía de la varianza inicial y el valor de los datos. Me explico. El siguiente valor de teta, usted lo va a muestrear aleatoriamente de la distribución condicional completa de teta. ¿Esa distribución condicional de teta la conozco? Claro, sí. Es más, mire que en el caso normal, la distribución condicional completa de teta, es normal, nuevamente, donde estos son los parámetros de esa normal. Mire que los parámetros de esa normal, mu sub n y tau cuadrado n, así los llamé, dependen de mu sub 0. ¿Lo tengo? Sí. ¿Dependen de tau cuadrado 0? ¿Lo tengo? Sí. ¿Dependen de la y? ¿La tengo? Sí. ¿Dependen de la n? ¿La tengo? Sí. Ah, dependen de sigma cuadrado. ¿El sigma cuadrado lo tengo? Claro que lo tengo. ¿Por qué? Porque es el valor inicial con el que arranqué. O sea, ese sigma cuadrado pues es el valor sobre el que quiero hacer la inferencia, pero en el algoritmo es el valor con el que estoy arrancando la cadena, el algoritmo. O sea que lo tengo. Tau cuadrado n. El tau cuadrado 0 lo tengo, sí. El n lo tengo, sí. El sigma cuadrado lo tengo. Claro, es el sigma cuadrado 0 con el que arranqué el algoritmo. O sea que eh, este tau, este teta 1, ¿de dónde va a salir? Va a salir de una normal, o sea, con un R norm. Bueno, de hecho no le debería poner R norm, esto es una normal, pues. Y la forma de obtenerlo es con un R norm, donde todo lo que yo necesito ya lo tengo. Alguien me podría decir, pero usted el sigma no lo tiene. Pues claro, el sigma no lo tengo, pero sí tengo un valor inicial de la cadena. Ese es el que voy a poner ahí. Listo. Tercer paso. Como ya tengo el teta 1, el sigma cuadrado 1, pues ya usted sabe qué va a pasar. Va a salir de la distribución condicional completa, pero de sigma cuadrado, dado el valor más reciente de teta. Error típico, no me va a poner aquí teta 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted ya tiene un valor más actualizado, un valor más reciente de teta. Entonces aquí usted va a poner teta 1, dado los datos también. Entonces alguien perfectamente me puede decir como,
Juan Camilo, pero usted en últimas no utilizó el teta cero para nada, ¿no? Sí, no lo utilicé. Solo utilicé el sigma cuadrado cero. Juan Camilo, usted actualizó primero el teta y luego el sigma cuadrado. ¿Hubiera podido ser al revés? Hubiera podido ser al revés. En cuyo caso sí hubiera utilizado el teta cero, ¿no? Listo. Cuarto paso. Bueno, ya, repetir, ¿no? Ya ahí sí ya es repetir. ¿Por qué? Pues porque ya estoy seguro que usted entendió qué es lo que va a pasar. Cuarto paso. ¿Cuál sería el cuarto paso? Ah, el siguiente valor de teta, o sea, el teta 2, ¿de dónde va a salir? Ah, bueno, perdón. Antes de ir al cuarto paso, tengo que ver. Bueno, el sigma cuadrado 1 sale de la distribución condicional completa de sigma cuadrado. Ah, ¿y la tengo? Claro. Esa distribución condicional completa de sigma cuadrado, todavía no lo hemos demostrado, lo vamos a hacer hoy. La distribución condicional completa de sigma cuadrado es gamma inversa. Esa demostración no la hemos hecho, la vamos a hacer hoy. Ah, que quién es el A sub 0, que quién es el primer parámetro. Ah, el A sub 0 es, bueno, nu sub n sobre 2. Ah, bueno, ¿quién es nu sub n? Nu sub 0, que lo tengo, y n, que lo tengo. Perfecto. Ah, que quién es el B sub, quién es el parámetro de razón de esta gama inversa. ¿Quién es? Ah, bueno, el nu sub n. Ah, bueno, ya lo acabé de calcular. Y el sigma cuadrado n. Ah, pero ¿quién es sigma cuadrado n? Pues el sigma cuadrado n depende del nu sub n, ¿listo? De nu sub 0, de sigma cuadrado 0, todo eso lo tengo, son hiperparámetros, muy bien. Depende de n también, ¿listo? Ah, y depende de otra cantidad que aquí está llamada S cuadrado de teta. S cuadrado de teta. Ese S cuadrado de teta es, es esta, digamos, suma de cuadrados, pero lo importante es que depende de teta. Depende de los datos y depende de los datos y depende de teta. Los datos los tiene, claro, la n lo tengo, claro. El teta lo tiene, claro. Lo acabé de actualizar, sería el teta 1. Sería el teta 1. Qué bueno, que en últimas esto se puede expresar como un par de estadísticos suficientes y demás. Sí, usted puede hacer esta sumatoria o puede hacerlo en términos de los estadísticos suficientes. Listo. Mi punto es que la distribución condicional completa de sigma cuadrado depende de los datos y depende de teta. Pero este teta es el que usted acabó de obtener. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Ahora sí, en el paso 4, pues vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque entonces en el teta 2, ¿usted qué va a hacer? Lo que va a hacer es, bueno, aquí no lo escribí, pero este P es una gama inversa, ¿no? ¿Cómo se muestra de una gama inversa? Ah, pues de un R, no, de un R gamma, ¿no? 1 sobre R gamma, listo. El teta 2, ¿cómo se hace? Ah, bueno, nuevamente de una normal, pues porque yo ya sé que la distribución condicional completa de teta es una normal. ¿De dónde sale? Ah, bueno, de una distribución condicional completa normal, donde el valor de sigma cuadrado que voy a utilizar ya no es el 0, es el 1, es el que acabé de obtener. Dado, pues los datos también. Y el siguiente valor de sigma cuadrado, o sea, el sigma cuadrado 2, lo vuelvo a obtener de una distribución gamma inversa, pero con el valor más reciente de teta, o sea, con el teta 2 y, bueno, y y. Bueno, y así sucesivamente. Este sería el paso 5. Entonces, y así sucesivamente. Repito esto 10.000 veces, 100.000 veces, lo que sea. Entonces, varias cosas. Primero, cuando usted hace este procedimiento, el el resultado final de todo esto, cuando usted hace todo este procedimiento, el resultado final va a ser un teta 1 y un sigma cuadrado 1. Y esto yo lo almaceno. Un teta 2 y un sigma cuadrado 2. Y esto lo almaceno, ya sea en un archivo de texto o en memoria RAM o donde se quiera. Luego, un teta 3 y un sigma cuadrado 3. Bueno, y así sucesivamente. Bla, 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 bla. No sé, 100.000 veces lo que usted necesite para obtener un nivel de precisión adecuado.
Esto tiene varias implicaciones importantísimas. Y es que, número uno, mire que, mire que, y esto es de las cosas, ese es el segundo aspecto fundamental de la clase, mire que el, el paso, digamos, 2 y 3 dependen del punto inicial. O sea, el teta 1 y el sigma cuadrado 1 dependen del punto donde usted arrancó. O sea que si su punto de arranque es un punto de arranque muy lejano de la masa de donde se encuentra la distribución posterior, pues el algoritmo se va a tardar más en encontrar las muestras. Pero bueno, digamos que en últimas va a llegar, de alguna, tarde o temprano llega a la masa. El paso 4 y 5 dependen de los valores que usted obtuvo en el 2 y en el 3. O sea, el paso 2 depende del paso 1. Y el paso 3, pues obviamente el teta 3 y el sigma cuadrado 3 dependen del teta 2 y del sigma cuadrado 2. Es decir, todo depende de un paso inmediatamente anterior. Todo depende de lo que usted obtuvo en el paso inmediatamente anterior. El teta 3 y el sigma cuadrado 3 dependen de lo que le dio el sigma cuadrado 2 y el teta 2. El teta 4 y el sigma cuadrado 4 dependen del teta 3 y del sigma cuadrado 3. ¿Por qué? Porque usted en las distribuciones condicionales completas está utilizando el valor más reciente que obtuvo en el muestreo. ¿Cómo se llama el mecanismo aleatorio? ¿Cómo se llama el proceso estocástico? Pues porque esto es un proceso estocástico porque estamos generando valores a partir de, estamos generando valores secuenciales. ¿Cómo se llama el proceso estocástico en el que el futuro depende del presente? En el que el futuro depende del presente inmediatamente, del paso inmediatamente anterior. Eso se llama un proceso markoviano, ¿no? Markoviano. ¿Por qué? Porque la distribución presente depende del paso inmediatamente anterior o la futura depende del presente, como usted lo quiera ver. Aquí en el chat alguien dice algo. Oh, Carlos lo dice de manera muy técnica, proceso de Markov sin memoria. No tengo absolutamente nada más que decir respecto a ese comentario. Perfecto. O sea que este muestreador de Gibbs lo que en realidad está haciendo es generando realizaciones de un proceso markoviano a partir de las distribuciones condicionales completas de la distribución posterior. O sea que las muestras que usted está obteniendo con este algoritmo no son muestras, no, se lo escribo aquí, no son muestras independientes idénticamente distribuidas, no. No son muestras I y D, no. Son muestras que dependen del paso inmediatamente anterior. Ahora, hay mucho que decir aquí. Cuando en el curso de maestría, usualmente lo que uno hace es, bueno, describir el algoritmo tal cual yo se lo estoy describiendo. Pero aquí yo estoy, digamos, pasando por alto algo, y es, bueno, Juan Camilo, ¿cómo usted sabe, cómo usted me garantiza que estas muestras efectivamente, así sean dependientes, así provengan de un proceso de Markov, efectivamente representan la distribución posterior? Pues claro, entonces aquí uno tiene que ponerse a repasar todo lo que es, primero procesos estocásticos, luego procesos estocásticos sin memoria, luego la periodicidad, luego la irreducibilidad, luego el teorema ergódico. Entonces como que, pues para poder hacer la demostración. Si nos ponemos a hacer eso, nos vamos a gastar unas 4 o 5 clases haciéndolo, así que por ahora, digamos, no es el foco lo esencial. Por ahora
lo que quiero que hagamos es aprenderlo a usar. O sea, como un poco como cuando uno aprende a manejar. Cuando uno aprende a manejar, uno dice, bueno, este es el acelerador, este es el freno, estos son los cambios, así manejo el carro, bueno, pero cuando uno aprende a manejar, pues uno no necesita saber cuál es el proceso físico y químico de combustión interna en el motor que hace que los pistones suben y bajen de manera armoniosa. No, pues claro, eso uno debería saberlo, pues, y digamos en un caso extremo uno debería, digamos, saber como todas las condiciones mecánicas, pero voy a saltarme de la parte de la demostración de por qué el Gate Sampler efectivamente converge a la distribución. El término técnico es este. ¿Por qué el Gibbs Sampler produce una distribución estacionaria eh, que coincide exactamente con la distribución posterior? Entonces, esa parte no la vamos a demostrar ahora, simplemente vamos a aprender a usar el algoritmo. Número uno es. Número dos, estas muestras son dependientes. ¿De qué dependen? Del paso inmediatamente anterior. Entonces alguien me puede decir, Juan Camilo, pero si son dependientes, entonces no me sirven. Claro, igual sirven, igual sirven. Lo que pasa es que usted tiene que ser, digamos, inteligente a la hora de usar el algoritmo. Me explico. Número uno, dar un punto de partida, digamos, razonable. Muestrear de la previa es una buena opción. Número dos, si las muestras son excesivamente correlacionadas, uno puede, para disminuir ese, digamos, ruido producto de la correlación, uno puede hacer un muestreo sistemático para reducir la correlación y obtener muestras aproximadamente independientes. ¿Cómo así un muestreo sistemático? Pues claro, por ejemplo, genero mis muestras, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 10.000. Pues hago un muestreo sistemático, me quedo con teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 6, teta 7, teta 8, teta 9, no los guardo en memoria, los elimino. Luego me quedo con teta 10. O sea que mire que ahí ya llevo teta 1 y teta 10. O sea que eliminé 8 observaciones de la cadena que el efecto que va a producir es eliminar la correlación que existía con respecto a los pasos anteriores. Pero bueno, digamos que esos son truquitos, mañitas, entre comillas, que uno va aprendiendo con el tiempo a la hora de, de aplicar el algoritmo. Siguiente cosa. Juan Camilo, si yo empiezo a aplicar este algoritmo, la primera muestra, digamos, teta 1 y sigma cuadrado 1, ya son muestras de la distribución posterior. Puede que no, puede que no. Me explico. Supongamos que su distribución posterior es esta. Esta es su distribución posterior. Que usted es desconocida. Esta es la curva de nivel, digamos. Y su punto de partida, su teta 0, sigma cuadrado 0, es este, por aquí. O sea, es un punto de partida que, digamos, está un poco lejano, es más, voy a exagerar un poco más, está como por acá. Está un poco lejano de la realidad, de la masa de donde está la distribución posterior. Entonces, a medida que usted empieza a producir las muestras, digamos, este sería el paso cero. Este sería el paso cero. En el paso número 1, usted puede que salte aquí. Este sería su primera muestra. Y su siguiente paso puede que sea aquí. Y estos son saltos aleatorios, ¿no? Son saltos aleatorios que dependen de las distribuciones condicionales completas. Y el tercero va a ir acá. Y el cuarto paso, bueno, digamos que en el cuarto paso, usted ya cae aquí, digamos. Ah, bueno, mire que las primeras muestras no hacían parte de la masa importante de la distribución posterior. Y bueno, y ya del 4 al quinto ya usted pasa aquí, del quinto al sexto pasa acá, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 12, 13, 14, 15, bla, 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 bla. Entonces esto se empieza
los saltos empiezan a explorar la distribución. ¿Sí se da cuenta? Bueno, cuando lo hagamos en R, usted lo va a ver. Entonces, mi punto es que las primeras muestras, si usted quiere, las puede descartar. Lo que yo hago usualmente es, la verdad es que si usted tiene dos parámetros, le aseguro que usted en 3 pasos ya llegó a la masa. Si usted tiene 100 parámetros, al algoritmo le va a costar más trabajo. Entonces, lo que yo hago usualmente es correr el algoritmo. Si yo tengo 50,000, si yo quiero 50,000 muestras, lo que yo hago es correr el algoritmo 60,000 veces, por ejemplo, y descarto las primeras 10,000. Eso es lo que se llama en inglés el burn-in period, pues. Aquí Isabela hace una aclaración buenísima y es, pero si uno tiene 100 parámetros, ¿necesita conocer la distribución condicional completa de cada uno? Sí, correcto, sí. Pero, Isabela, no pienses que eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un par de semanas, vamos a hacer un ejemplo con 100 parámetros literalmente, o de hecho más. De esos 100 parámetros, voy a decirte que 90 tienen distribución normal. ¿Me entiendes? Entonces, es una distribución normal. 90 de esos parámetros o 95 de esos parámetros van a tener distribución normal y los otros 5 van a tener distribución gamma inversa o distribución gamma o distribución la que tú quieras. O sea, como que, número uno, para responderle muy concretamente a Isabela, sí se necesitan las distribuciones completas de cada uno, sí. Pero el hecho de que yo las necesite no quiere decir que sea difícil, porque puede que sean todas normales y ya. O la mayoría sean normales y otras sean gamas inversas o exponenciales o lo que sea. Entonces sí, hay que tenerlas. Ahora, uno puede hacer varios truquitos ahí para simplificar como esas distribuciones condicionales completas, pero digamos que eso todavía no es tema de discusión ahora porque si no los confundo más de lo que les aclaro. Entonces lo que venía diciendo es que cuando yo aplique el algoritmo, las primeras iteraciones yo las puedo descartar. O sea, no las salvo en memoria, no las guardo en el archivo de texto, no las guardo en RAM. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, las primeras iteraciones no hacen parte de la distribución posterior. O sea que un buen truquito es, si usted quiere 50,000 muestras, pues corre el algoritmo 60,000 veces y las primeras 10,000 veces descarte esas iteraciones y simplemente guarde las 50,000 que le quedaron después. A esas 10,000 iteraciones iniciales, en inglés usualmente se les llama así. Bueno, Gell-Mann a veces no le gusta llamarlo así, pero pues en la literatura usualmente se llama así, burn-in period. ¿Qué quiere decir burn-in period? Como el periodo de calentamiento del algoritmo. Claro, el periodo de calentamiento, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene un parámetro, entonces aquí está la iteración. Entonces, y aquí está la distribución. Aquí está la distribución. Entonces, el algoritmo empieza a explorar el espacio y llega a un punto donde converge. Llega a un punto donde empieza a explorar la distribución posterior. Pero entonces, estas primeras iteraciones, yo no las guardo en memoria. ¿Por qué? Pues porque fíjese que apenas está como explorando el espacio. Listo. Eso. Juan Camilo, si las muestras están muy correlacionadas, cómo se vería una caminata aleatoria, una cadena de Markov, donde las muestras estén muy correlacionadas? Pues que si yo arranco aquí, si este es el paso cero,
Muestras muy correlacionadas quiere decir que el paso número 1 le va a caer aquí, digamos, muy cerquitica. Y el paso número 2 va a ser aquí muy cerquita. Y el paso número 3 aquí cerquita. Y o sea, como que se mueve muy despacio la cadena porque todo depende, porque todo está muy relacionado con el paso anterior. Cuando eso ocurre, pues finalmente usted se va a dar cuenta que a pesar de que yo esté dando pasos chiquiticos, al final usted se va a dar cuenta que voy a terminar explorando la distribución posterior igual que antes. Lo que pasa es que me voy a demorar más. Lo que pasa es que como los pasos están tan correlacionados, que eso podría suceder. Y cuando eso sucede, pues en últimas termino explorando la misma distribución. En últimas termino como con la misma distribución posterior, como que la misma distribución posterior que yo quería explorar la termino explorando, pero me voy a demorar mucho más. O sea, en lugar de, no sé, 50.000 iteraciones, voy a necesitar 1 millón de pasitos. Entonces, cuando eso ocurre, lo que uno puede hacer es, de estas 50.000, hago un muestreo sistemático, como les mencionaba hace un segundo, y me quedo con, no sé, me quedo con 10.000. Descarto cada 5 iteraciones, digamos, o cada 10 o cada 20, dependiendo de la correlación cuando usted haga los gráficos, pues. Todo eso no lo garantiza digamos, todos estos truquitos empíricos que le estoy mencionando, todos esos, digamos, observaciones prácticas no las garantiza el teorema ergódico. O sea, el teorema ergódico lo que le dice a usted, esto converge, punto. No importa dónde arranque usted, no importa si es muy correlacionado o no, no importa si tiene 100 o 1000 parámetros, eso va a converger, punto. Pero no le dice cuántas veces tiene que correr la cadena, no le dice cuál es el periodo de calentamiento, no le dice. Es un poco como el teorema del límite central, ¿no? Que uno le dicen en el teorema del límite central, el promedio, cuando el tamaño de muestra es grande, converge en distribución a una normal con medias no sé qué y varianzas y sé cómo. Pero a uno el teorema del límite central no le dice qué quiere decir grande, que cuáles son las variables como más difíciles de simetrizar en ese sentido. Como que uno le garantizan la convergencia, pero pues uno esos truquitos jamás se los dice directamente el teorema. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, digamos que en términos prácticos, pues usted ya me dice, bueno, ya entiendo, listo. Voy a hacer una cadena de Markov, un proceso estocástico que genere muestras de las distribuciones condicionales completas, y voy iterando. Cojo, cojo teta dado sigma cuadrado y saco una muestra. Luego, con ese valor de sigma cuadrado que acabo de obtener, con ese valor de teta que acabo de obtener, ya muestreo de la distribución, de la otra distribución condicional completa, un valor de sigma cuadrado. Y así, uno y uno, uno y uno, uno y uno. ¿Cuántas veces? 100.000 veces. Bueno, aquí es como, aquí nosotros como que tenemos que ser inteligentes con la programación, porque pues si hacemos algoritmos que tarden mucho en tomar las muestras, pues nos vamos a quedar ahí esperando un día que todo termine. No, la idea es que seamos ágiles con la programación, pues para que estas cadenas sean eficientes. Entonces, bueno, este es el algoritmo que le acabé de describir. Aquí están los pasos tal cual se lo hice ahorita en el tablero. Eh, um, pero entonces, quisiera hacer énfasis en algo, y es, número uno, el muestreador de Gibbs hace parte de, digamos, una gran familia de protocolos que se llaman, se lo voy a escribir aquí, yo los he mencionado antes, se llaman métodos se lo escribo aquí, oh, métodos de MCMC. MCMC en inglés, eso quiere decir Markov Chain Monte Carlo. Entonces, cuando usted me escuche decir a mí MCMC o MCMC, es porque estoy haciendo referencia a métodos donde los parámetros se obtienen a partir de simulación. Por eso se llama Monte Carlo, porque provienen de simulación. ¿Cómo así de simulación, Juan Camilo? Pues claro,
Mire que el teta, mire que el teta lo obtengo simulando de, muestreando de una normal, ¿no? R norma. Por eso es que es Monte Carlo, porque estoy simulando de. El sigma cuadrado lo obtengo de una gama inversa, simulando de, obteniendo una muestra de una gama inversa, pues que son las distribuciones condicionales completas. Por eso es que se llaman de Monte Carlo. ¿Y por qué Markov Chain? Ah, pues porque son muestras correlacionadas, dependen de el paso inmediatamente anterior. Listo. Sergio aquí hace un comentario en el chat, vamos a verlo. Dice, ¿es posible medir el grado de correlación entre las muestras entre cada paso? Sí, excelente observación, Sergio, sí. Cuando hagamos la implementación en R, bueno, digamos que este comentario tan valioso que hace Sergio está cubierto un poquito aquí al final del documento. Cuando nosotros hagamos los diagnósticos de la convergencia, cuando nosotros evaluemos si el algoritmo de hecho ya terminó de converger, es decir, de explorar la distribución posterior, eh, hay varias, digamos, mecanismos para evaluar si la cadena no ha convergido o no, para evaluar qué tan correlacionados, esto se llama autocorrelación, para, para evaluar qué tan correlacionadas están las muestras, para evaluar el tamaño efectivo de muestra. ¿Cómo así tamaño efectivo? Claro, como no son muestras independientes, es decir, en el caso de Monte Carlo común y corriente, si usted simula 10.000 muestras de la distribución, punto. Su tamaño efectivo de muestra es 10.000. ¿Por qué? Porque tiene 10.000 muestras independientes, idénticamente distribuidas de la distribución con la que usted está trabajando. Pero en el caso del MCMC, como usted produce muestras correlacionadas, pues cuando yo termine 10.000 iteraciones, con seguridad hay un nivel de autocorrelación, igual que en series de tiempo. Entonces, esto es como lo que dice Sergio. Sergio dice, ¿yo puedo cuantificar esto? Claro, pues yo puedo medir la autocorrelación entre las muestras. Y como tengo autocorrelación, pues alguien me puede decir, bueno, si sus muestras dependen unas de las otras y si eh, de alguna forma usted los pasos que está dando dependen del anterior, pues su tamaño efectivo demuestran, si usted ejecuta el algoritmo 10.000 veces, pues muy seguramente no va a ser 10.000 porque depende de la autocorrelación que usted tenga. Y claro, si yo tengo cadenas muy autocorrelacionadas, si usted ejecuta el algoritmo 10.000 veces, muy seguramente su tamaño de muestra efectivo va a ser, no sé, de 100. Pero si usted tiene cadenas que no son tan correlacionadas, pues su tamaño efectivo de muestra de 10.000 iteraciones va a ser, no sé, 9.700. Entonces, la respuesta, Sergio, es sí. Entonces, cuando estemos haciendo la implementación en R, eh, digamos que vamos a ver como todas esas técnicas para cuantificar ese hecho. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo hago? Pues porque qué pereza es tener muestras muy correlacionadas, ¿no? Pues la idea es que no sean tan correlacionadas. ¿Cómo hago para que mi algoritmo no sea tan autocorrelacionado? Pues bueno, aquí sí viene mucho la astucia del analista y es, digamos, usted puede parametrizar, digamos aquí yo tengo la varianza, yo tengo el modelo parametrizado en términos de la varianza, en términos de sigma cuadrado. Si usted trabaja en términos de logaritmo de sigma cuadrado, de pronto las muestras son menos correlacionadas. En fin, como que hay muchos truquitos para hacerlo. Los vamos a ir viendo poco a poco, o sea, como que eso se aprende con la experiencia. Lo siguiente que haría falta es, listo, Juan Camilo, usted me dijo, bueno, usted me está diciendo que esto es una cadena de Markov porque todo depende del paso inmediatamente anterior y necesita las distribuciones condicionales completas para obtenerlas. Claro, entonces, eh, sí, usted no obtiene las distribuciones condicionales completas bien. O sea, como que si usted se equivoca, digamos, derivando estas distribuciones condicionales completas, pues el algoritmo no le va a funcionar, le va a estallar, no le va a explorar lo que es.
Entonces, pilas, pilas con el álgebra cuando lo haga. Cuando cuando usted está haciendo esas distribuciones, pilas con eso. O sea, si usted se equivoca en el cálculo analítico de las distribuciones condicionales completas, hasta ahí le llegó el ejercicio. Nada que hacer. Siguiente observación. Bueno, Juan Camilo, usted me está diciendo que existen los métodos de MCMC, como de Markov Chain Monte Carlo. Esto del Gibbs Sampler, o sea, como que el Gibbs Sampler hace parte de estos algoritmos, claro. El Gibbs Sampler hace parte, el muestreador de Gibbs, es uno de estos algoritmos. ¿Existen más? Uf, existen, digamos que desde los 90, cuando empezó esto del MCMC, cada año, cada mes, existen algoritmos y algoritmos y algoritmos y algoritmos y algoritmos nuevos. Como que esta es como la formulación general, pero, puff, existen, vamos a ver el Metropolis Hastings, vamos a ver el Hamiltonian Monte Carlo, vamos a ver eh, como bueno, hay muchas opciones eh, que vamos a ir explorando que dependen de las condiciones. Ejemplo, eh, mire que en este algoritmo que yo le estoy describiendo, yo estoy asumiendo que la distribución condicional completa es conocida, o sea, que es normal. ¿Qué pasa cuando la distribución condicional completa es desconocida? ¿Podría suceder? Sí. Ahí me toca ahí meterle como otro truquito nuevo. Como que todo va a ir, digamos, evolucionando poco a poco, ¿no? No les puedo mencionar toda la teoría en media hora de clase, pues. Si usted entiende esto que acabé de mencionar, que acabé de discutir, de ahí en adelante, créame que es simplemente como ir elaborando un poquito más sobre lo construido. Pero este es como el fundamento de todo. Eh, entonces, créame, eso es como cuando a uno le dicen, por lo menos, a mí me pasó cuando yo estaba en la carrera, cuando yo estaba en inferencia y a mí me decían, el estimador de máxima verosimilitud converge en distribución a una distribución normal con media asintótica insesgada y con varianza proporcional, con varianza inversamente proporcional a la información observada de Fisher. Pues como que al principio esa demostración del teorema del límite central, pues a uno no se la hacen de una, sino que a uno le empiezan a enseñarla a usar más que la demostración, pues. Lo mismo aquí, como que el teorema ergódico y la periodicidad y la reversibilidad y la estacionariedad de la cadena no la estamos explorando teóricamente, pero por ahora créame, pues, que es así y que la cosa va a converger y que sin importar su punto de partida todo va a funcionar, en fin. Si esto fuera una clase de doctorado, pues esa clase, esa demostración formal me toca hacerla. Por ahora vamos a aprender a utilizarlo. Bueno, entonces, mi comentario final es, como esto depende de las distribuciones condicionales completas, si usted se equivoca sacando las distribuciones condicionales completas, hasta ahí le llegó todo. Entonces, trabajemos eso un poquito. Trabajemos eso un poquito. Entonces, mire esta. Usted me va a decir, bueno, Juan Camilo, ¿cómo hace para sacar la distribución condicional completa? La de sigma cuadrado. ¿Cómo usted hizo para sacar esa distribución condicional completa? La verdad es muy fácil. Veámoslo aquí paso a paso. Vamos a derivar aquí, voy a hacer el álgebra de la distribución condicional completa de sigma cuadrado. Voy a arrancar por esa porque es la más fácil. Y la otra ya la habíamos hecho. Entonces, la otra ya está demostrada y estaba en un ejemplito que hicimos hace 2 clases de PDF. O sea, yo se la puse, ¿no? O sea, la otra ya la tenemos. Pero bueno, igual la vamos a hacer paso a paso. Bueno, en cuanto a la distribución condicional completa, el término en inglés es Full Conditional Distribution. Se lo digo pues porque el
pues todas las lecturas y, por ejemplo, el parcial va a estar en inglés y todo eso, entonces como que es bueno como que usted esté familiarizado con la terminología que se utiliza en los libros y demás. Full Conditional Distribution, o sea que es la distribución de sigma cuadrado dado el resto, por eso se llama full, ¿no? Dado el resto. Entonces, bueno, hagámosla. Entonces, la distribución condicional completa de sigma cuadrado dado el resto, a veces en los libros aparece así, le ponen así rest, o le ponen como, en lugar de rest, le ponen como una rayita también, porque no les da, cuando yo tengo 100 parámetros, pues no me voy a poner a escribir toda la lista de todos los parámetros, ¿no? Da pereza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esto ya lo hicimos la clase antepasada y es, necesito la distribución que se deriva de la posterior donde el argumento es sigma cuadrado únicamente. Es decir, bueno, vamos a hacer como el paso a paso, pues eso es importante. Entonces, esto es igual a por, digamos, es más, permítame, me quito la pereza. Aquí yo debía haber escrito teta, teta y y, ¿no? Perdón, no y barra, sino datos, el vector de datos. Yo aquí debe haber escrito P de sigma cuadrado, coma, teta, dado los datos, sobre P de teta, dado los datos. Como que esta es la definición de condicional, ¿no? Esta es la definición de distribución condicional. La conjunta sobre la marginal. Ah, pero es que todo esto de aquí abajo, todo esto en el denominador, no depende de sigma cuadrado. O sea, como que esto es una constante. O sea que esto es proporcional a la distribución posterior. Es proporcional a la distribución posterior de teta sigma cuadrado dado y, dado los datos. Ah, pero esta ya la tengo. ¿Cómo así que ya la tiene, Juan Camilo? Claro, fue la que nosotros escribimos en el paso número 1. Es esta que está aquí. Es todo esto. Pero entonces, usted me va a decir, uy, Juan Camilo, todo eso. Sí, todo eso, pero todo eso, pero que dependa de sigma cuadrado, ¿no? Cualquier cosa que no dependa de sigma cuadrado, no lo necesito. Sale como constante. Entonces, si usted se da cuenta, todo este término lo voy a descartar y únicamente me voy a quedar con lo que depende de sigma cuadrado. Entonces, voy a escribir eso. Entonces, mire lo fácil que es. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar proporcional a, porque voy a quitarme todo lo que no depende de sigma cuadrado. Entonces, me va a quedar sigma cuadrado a la menos n medios por el exponente de menos 1 medio sigma cuadrado, 1 medio sigma cuadrado, sumatoria de y sub i menos teta al cuadrado. Estoy escribiendo todo lo que depende de sigma cuadrado, ¿no? Todo lo que no puedo sacar como constante de proporcionalidad. Esta sumatoria me quedó horrible, perdón. No tengo que ser tan chambón. Aquí. Sumatoria, eso sí es una sumatoria. Igual a 1 hasta n de eso. El siguiente término se me va como constante de proporcionalidad, entonces me quedaba sigma cuadrado a la menos a sub 0 más 1 por el exponente de menos b sub 0 sobre sigma cuadrado. Y usted puede pensar en este momento, uy, pero eso se ve difícil, eso no tiene forma conocida. Y la verdad es que sí, mire, asocie las cosas. Esto le queda igual a sigma cuadrado, factor de, menos a sub 0 más n medios más 1. Ahí asocié los términos que tenían sigma cuadrado. Ah, y recuerde el A sub 0, ¿no? Recuerde quién es el A sub 0. El A sub 0 es lo mismo que nu sub 0 medios, ¿no? Entonces, aquí este es el ejemplo perfecto para que usted vea por qué conviene escribir, parametrizar el A sub 0 en términos de algo dividido 2. Y es que si usted lo hace así,
mire que la suma le queda bonita, ¿no? Le queda algo sobre 2 más algo sobre 2. Entonces, ya. Exponente exp de e a la, y mire, menos 1, pues lo voy a escribir paso a paso, pero bueno, ya estoy seguro que todos se dieron cuenta, de e a la menos 1 sobre sigma cuadrado de b sub 0 más un medio de y sub i menos teta todo al cuadrado, y ya, desde i igual 1 hasta n. Entonces ahí usted ya se da cuenta por qué conviene escribir el b sub 0 de la forma que lo escribimos. Porque esto me queda una suma de, dado teta, esta es la suma esto es una suma de cuadrados. Entonces, pues alguien me dice, bueno, y, pues sí, es que este y es que ya ahí acabé. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, todo esto es el kernel, es el núcleo de una distribución gamma inversa. Recuerde la distribución gamma inversa, ¿no? ¿Cómo es la distribución gamma inversa? La distribución gamma inversa es, la distribución gamma inversa, se la escribo aquí al ladito. La distribución gamma inversa es más, lo voy a escribir aquí mejor. La distribución gamma inversa es beta a la alfa sobre gamma de alfa por x a la, por x a la menos, por x a la menos alfa más 1 por e a la menos beta sobre x. Esa es la distribución gamma inversa. Y es exactamente lo que tengo, ¿no? Claro, la constante de proporcionalidad de normalización no la tengo. Pues esto es una constante. Todo esto es una constante. Esto no lo tengo. Oh, tengo el pulso hoy malo. Todo esto es una constante que pues que escribí proporcional, entonces no la tengo, pues. Ah, pero el x lo tengo, claro, es el sigma cuadrado. A la menos algo más 1, claro, todo esto es el que hace todo esto es el que hace las veces del alfa. Por e, bueno, por e a la menos algo sobre x. Bueno, e a la menos algo, o sea, todo esto sería el beta sobre x. Por eso es que conviene, es bonito, por eso es que es bonito parametrizar, eh, por eso es que es bonito parametrizar la gamma inversa con el a sub 0, el beta sub 0 sobre 2 y el, perdón, el nu sub 0 sobre 2 y el nu sub 0 sigma cuadrado 0 sobre 2 para que la suma se vea bonita. Es todo. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que sigma cuadrado, dado, teta y los datos, la distribución condicional completa de sigma cuadrado, teta y los datos, es gamma inversa, donde, digamos, usted puede escribir con gamma inversa con parámetros gamma asterisco. Bueno, es más, no le ponga alfa asterisco, póngale, no sé, bueno, alfa sub n si quiere y beta sub n. Si a usted le gusta más alfa asterisco, hágale alfa asterisco. Esto es para simplemente enfatizar que el tamaño de la muestra es n, pero, o sea, que es una posterior basada en n observaciones de la y. Pero bueno, donde alfa sub n es a sub 0 más beta, perdón, más n medios. Y el a sub 0 es esto que estaba acá, listo. Y el beta sub n es beta sub 0 más 1 sobre 2 sumatoria de y sub i menos teta al cuadrado. Listo. Es todo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Pues cogiendo la previa y actualizándola, ¿no? Actualizando los hiperparámetros con cosas que dependen de los datos y que dependen de los parámetros. Juan Camilo, ¿le dio lo mismo que está en las notas de clase? Sí, mire, igualito. Obviamente aquí quedó escrito más bonito, ¿no? Aquí quedó escrito como más
parsimonioso utilizando la notación del nu sub n y del sigma cuadrado n, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mire, por eso es que conviene poner el sobre 2. Si usted se da cuenta, el sobre 2 en la parametrización es bonita, es precisamente porque aquí me aparece un sobre 2 y aquí me aparece otro sobre 2, tanto en el alfa sobre el beta. Juan Camilo, ¿me toca hacerlo así? No, si quiere déjelo en términos del alfa y del A y del B, es lo mismo. Juan Camilo, ¿dónde hicimos la distribución condicional completa de teta? Este ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Esa la hicimos cuando discutimos el kernel de la normal y es más, permítame, voy a abrir aquí mis archivos en Dropbox. Aquí UN, estadística bayesiana, clases, posterior modelo normal. Creo que es esta. Creo que este es el archivo que le subí en Moodle. Vamos a verlo. Sí, aquí está. Mírelo. Uf, qué de buenas. Mírelo aquí. Mire, esta es la distribución. Mire, ¿se acuerda? Distribución condicional completa. Distribución condicional completa de teta. Mírela acá. Pasito a paso. Obviamente está en términos del capa sub cero y no sé qué, pero digamos que aquí está el paso a paso de por qué le da normal, que el kernel, que el completar el cuadrado, que sacar la constante. Ahí está, paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Lo que vamos a hacer la próxima clase, el próximo martes, lo que vamos a hacer el próximo martes es decir, listo, ya entendí el muestreador de Gibbs, ya entendí de dónde salieron las distribuciones condicionales completas, ya lo demostramos, ya sabemos que cómo sacarla de teta, cómo sacarla de sigma cuadrado, ya sé lo que tengo que hacer en el algoritmo, que muestrear el teta, luego mostrar el sigma cuadrado, luego salvar, repetir, bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es implementar esto computacionalmente. O sea, como coger el ejemplo que teníamos de las longitudes de las alas y no sé qué, y verlo en acción, como verlo implementado pues en un programa en R. Juan Camilo, ¿hay librerías en R en Python que hagan esto automáticamente? La respuesta es sí. Existen muchas librerías. Existe la librería MCMC, existe la librería Gibbs Sampler, existen programas como, se los voy a escribir aquí. Se los voy a escribir aquí. Hay dos software bueno, de hecho tres. Uno se llama Box. Otro se llama Jax. Y otro se llama Stan. Todos tienen su contraparte en R. O sea, como que todos, y otro se llama Nimble. Lo hizo mi tutor, Abel. ¿Qué otro existe por ahí que hagan esto? Y todos hacen Gibbs samplers. Todos. Por ejemplo, este Jax, y Juan Camilo, ¿por qué se llama Jax? Esto viene de just another Gibbs sampler. Juan Camilo, ¿por qué se llama Box? El Box ahora se me está olvidando. Voy a ponerle aquí. Box en inglés traduce bichos, ¿no? Pero eso fue intencional. Box in statistics. Aquí está. Box in statistics. Bayesian inference using Gibbs sampling. Bayesian inference using Gibbs sampling. Entonces, Juan Camilo, ¿hay software especializado que haga todo esto por usted? La respuesta es sí. Está Box, Jax, Stan, Nimble. Este Stan lo hizo Gelman y todo está en Python y todo está en R. Sí. Ahora,
¿Qué no me gusta? No me gustaría que usted como profesional en estadística y en ciencia de datos se vuelva usuario de librerías, es decir, eh, se le vuelve una librería, la librería una caja negra. Entonces, durante las primeras 5 semanas más o menos, nosotros mismos vamos a hacer los algoritmos, nosotros, o sea, no vamos a usar las librerías. ¿Por qué es eso chévere? Por dos motivos. El primero, y a mí en el doctorado me tocó hacerlo así, y a mí yo aprendí así, y me parece muy bueno por dos motivos. Primero, porque si usted se vuelve usuario de la librería, sus destrezas computacionales programando no se van a desarrollar tanto a como si usted programa el algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando usted programe el algoritmo, usted va a tener que aprender a ser, digamos, cuidadoso con la memoria RAM, va a aprender a va a aprender cómo hacer módulos y aprender a hacer los ciclos de manera organizada, como que sus destrezas de forma como programador se van a incrementar. Si usted se vuelve usuario de librería, número uno, no va a entender bien el algoritmo. ¿Por qué? Porque usted en la librería usted dice, bueno, meto esto aquí, o sea, la función me pide esto, esto y esto, entonces como que usted no entiende bien lo que hace el algoritmo por dentro. ¿Por qué? Porque usted simplemente se dedica a meterle ahí argumentos a la función y ya. Eh, y número dos, si usted se vuelve usuario de la librería, pues cuando usted esté desarrollando porque estas librerías tienen limitaciones, ¿no? Es decir, estas librerías funcionan en ciertos casos, no son, digamos, soluciones universales. Cuando usted esté haciendo cuando usted tenga un problema donde la librería no le funcione, pues porque usted sabe, hay cosas que las librerías manejan hartos modelos, pero no todos, no el 100%. Entonces, ¿qué va a hacer cuando la librería no le funcione? Entonces, bueno, eh, por eso es que durante las primeras semanas vamos a nosotros mismos hacer los algoritmos. Créame que eso le va a servir muchísimo, ya sea porque usted vaya a hacer cosas bayesianas o no, eso le va a servir, le va a pulir sus skills computacionales muchísimo. Y ya después, cuando yo ya esté seguro que usted tenga como sus rutinas bien hechecitas y como que yo ya tenga certeza de que usted hace las cosas bien, ya ahí sí yo le digo, mire, en Box o en Jax, por ejemplo, eso se programa así y listo. Y supongamos que en clase no lo alcanzábamos a hacer. Supongamos que, uy, Juan Camilo, pero es que usted no me enseñó a usar Jax. Pues uno se mete en Google, pone modelos en Jax y ya. Como aprende uno Python y como aprende uno R, como leyendo en Google. Listo. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y la próxima nos vemos para hacer la implementación computacional de esto. Muchas gracias.